Hermanos, que Dios les bendiga. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de los Salmos, el Salmo 125. Salmo 125. Vamos a leer los primeros dos versículos de este salmo. Hermanos, el título de la meditación para esta mañana: ¿en qué monte te escondes tú? ¿En qué monte te escondes tú? Salmo 125. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos los primeros dos versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Vengamos en palabras de oración. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana, el que nos hayas regalado una oportunidad más, mi Dios, de poder congregarnos en este santuario. Señor, gracias te damos porque nos permites alabarte, glorificarte, bendecir y exaltar tu nombre. Reconocemos, Señor, que un día más tus misericordias se han derramado sobre cada uno de nosotros, que no has tomado en cuenta, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados, y tu manto de bendiciones no se ha apartado de nuestras vidas. Padre, por eso, Señor, estamos agradecidos contigo. Y te suplicamos, Señor, que en esta mañana nos hables a cada uno de nosotros, al corazón. Señor, cada familia acá representada, cada padre, cada madre, cada hijo. Redarguye, oh Dios, cada vida y cada corazón. Háblanos, Señor, en esta mañana. Y permita que su Espíritu Santo nos ayude a digerir esa palabra, a retenerla, Señor, a ponerla por obra, para que sea de edificación para nuestras vidas. Háblanos en esta mañana, Señor, que tu pueblo oye. En tu nombre, oh Jesús, hemos orado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. ¿En qué montes te escondes tú? Hermanos, desde tiempos inmemoriales, los montes, las elevaciones o los cerros, como nosotros comúnmente le llamamos, han sido usados para esconderse. Por lo difícil que resulta para alguien que persigue a otro el ascender a una elevación, a un cerro. Y porque a la vez desde ahí, desde la altura, se permite estar observando todo hacia abajo. Los montes siempre han sido un perfecto lugar para esconderse. Las razones que pueden llevar a un individuo o a varios a esconderse en una cima o en un monte pueden ser muchas. En los tiempos de las invasiones, de las conquistas, la gente dejaba sus ciudades y se iba a los montes a esconderse. En los tiempos de un tsunami, la gente busca las partes más altas para refugiarse y para esconderse. En fin, pueden ser muchas las causas por las que las personas, una o varias, buscan las alturas para poderse encontrarse, sentirse seguros ahí. Pero hay un monte especial en la Biblia, hay un monte especial del cual en esta mañana yo quiero hacer mención. Un monte muy conocido por todos nosotros a través de la palabra de Dios, que le conocemos como el monte Sinaí o el monte Horeb. Es el mismo. Ya no piense que son dos montes, el monte Sinaí o el monte Horeb. Este monte, hermano, se sitúa allá en el antiguo Madián, allá por Arabia Saudita. Mire, este monte usted lo va a empezar a encontrar en la Biblia, específicamente en Éxodo capítulo 2, versículo 15 en adelante. A ese monte huyó Moisés. Cuando este hombre había crecido en Egipto, y dice que un día salió y vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Vino lo tomó, dice, y lo defendió, y le dio muerte al egipcio. Cuando el rey Faraón se dio cuenta de que Moisés había hecho tal cosa, dijo que intentó destruirlo, intentó matarlo. Y viendo Moisés que su vida estaba en peligro, huyó para la tierra de Madián, justamente al pie del monte Horeb o del monte Sinaí. Ahí Dios lo bendijo, ahí no solo encontró refugio, sino que también ahí encontró familia, porque ahí encontró a su esposa Séfora. Y precisamente desde ese monte fue que Dios le habló. Dice el pasaje bíblico que estaba pastando
Moisés con las ovejas de su suegro Jetro y vio, dice, que en una parte del monte Oreb había un arbusto que ardía y que no se consumía. Para muchos esto no significaba gran cosa. ¿Por qué? Porque según los estudiosos, los arbustos ya secos, por el mover del monte tienden a rozar entre sí y estos tienden a agarrar fuego. Pero lo raro de aquello no era el fuego que se veía en esa zarza, sino que lo raro era que ardía y no se consumía. ¿Qué significa? Que no era un fuego literal del que nosotros conocemos. El fuego que nosotros conocemos necesita tres componentes principales para que se dé: oxígeno, materia combustible y calor. Pero cuando se termina el material combustible, aunque haya oxígeno y aunque haya calor, el fuego ya no sigue. Pero este fuego no consumía el material combustible, es decir, la zarza no se destruía. Y esto atrajo a Moisés hasta llegar a ese lugar y se acercó a Dios. Y usted sabe que Dios le habló a él desde la zarza. Precisamente fue en el monte Sinaí o en el monte Oreb donde Dios comisionó a Moisés para que fuese a sacar a su pueblo de allá de la tierra de Egipto, donde se encontraba cautivo. Dice también la Biblia de que a este monte fue traído el pueblo de Israel. Después que fue liberado de la mano del rey Faraón, usted conoce, con mano fuerte y con 10 plagas, a este lugar fue traído el pueblo de Israel. Dice allá en Éxodo capítulo 19:1: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Redifín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte de Dios. Ahí estaban, frente a ese monte, a donde Dios había aparecido a Moisés, a donde Dios había comisionado a Moisés. Una vez más estaba todo el pueblo, ya no solo Moisés, sino que todo el pueblo estaban en ese monte. ¿Qué fue lo que sucedió en ese monte? Allá en Éxodo capítulo 20:18, solo tomo un versículo de todo el pasaje bíblico. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de leo. ¿Qué fue lo que pasó en ese monte? Pues en ese monte pasaron todas las revelaciones sobrenaturales de Dios para su pueblo. Ahí el pueblo recibió sus 10 mandamientos, muy conocidos. Ahí recibió las tablas de la ley. Ahí recibió ordenanzas de moral y de conducta. Allí en ese monte el pueblo recibió todo lo relacionado al culto sagrado a nuestro Dios. Ese monte es muy importante, era muy importante para el pueblo de Israel. Ahí recibió instrucciones. Ahí recibieron la ley de Dios, no solo escrita en tabla, sino que también ahí recibieron la ley escrita en sus corazones. Hermanos, este era un lugar especial donde Dios se manifestaba a su pueblo y su pueblo pudo ver la gloria de Dios. Dice que el pueblo veía los relámpagos, oía los estruendos y el monte humeaba y se estremecía. ¿Y sabe qué? El pueblo tuvo temor. Y le dijo a Moisés: Moisés, que no hable el Señor con nosotros, mejor habla tú con Él, que Él te diga las palabras a ti y tú nos las das a nosotros. Era terrible la presencia de Dios en ese lugar y la mayoría del pueblo se sintió indigno de poder estar solo oyendo la voz de Dios, a pesar que estaban desde lejos, porque se había mandado a poner un perímetro alrededor del monte para que el pueblo no traspasara, y cualquiera que traspasase ese perímetro iba a morir con flechas o con lanzas o espadas. Allí se manifestó nuestro Dios a ese pueblo de Israel. Hermanos, pero no solo eso. A este monte, al monte Oreb, al monte Sinaí, a este monte huyó también el profeta Elías. Después que había tenido una contundente victoria contra los profetas de Baal y los profetas de Acera, para demostrar quién era el verdadero Dios, también después de eso él se sintió en peligro. Vino una amenaza terrible de parte de aquella mujer que prácticamente gobernaba el país, porque estaba a cabo, que era el rey.
Pero realmente no era el rey el que gobernaba, sino que era la mujer del rey. A esto en algunos lugares le llaman pornocracia. ¿Por qué? Porque está el hombre de enfrente, pero realmente no es el hombre, sino que es la mujer la que manda, y esta es la que hace del hombre un títere. A eso se le conoce como pornocracia. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que están dando órdenes detrás de los maridos. Y eso es lo que pasaba. Si bien había un rey acá, pero quien decía, quien movía al rey, era la mujer. Y cuando se dio cuenta de que sus profetas habían muerto, le manda una advertencia muy seria a Elías. Así me haga y aún me añadan los dioses, le dijo, si mañana tu cabeza, tu cuerpo no está como uno de estos profetas. ¿Cómo estaban los profetas? Falsos, muertos. Esa misma amenaza le había mandado esta mujer, Jezabel, a Elías. Hermanos, Elías sintió miedo, sintió temor. Como cualquiera de nosotros podemos tener miedo, porque no dejaba de ser humano. Si bien era un siervo de Dios, si bien era un profeta de Dios, si bien tenía el respaldo de Dios, pero siempre hay algo de humano en el ser. Y esta parte de humano de él tuvo miedo, tuvo temor. Y se fue a esconder precisamente al mismo monte donde Moisés había huido cuando el faraón quería matarlo. ¿Qué buscaba Elías en este monte? Dice el pasaje bíblico que Elías salió camino al desierto y cansado y sin provisiones se sentó debajo de un enebro y ahí deseó la muerte. Y dijo, Señor, mejor quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y a lo mejor por la debilidad de su cuerpo dice que quedó dormido. Y al despertar había un ángel, o no al despertar, un ángel lo despertó y le llevó comida, le dijo, come y bebe. Y por la tarde aparece nuevamente este ángel y le lleva otra vianda, más comida, y le dice, come, bebe, porque un largo camino te espera. Y con esa comida que recibió, pudo caminar 40 días y 40 noches hasta que llegó precisamente al monte de Sinaí o al monte Horeb. ¿Qué impulsó a Elías a caminar no para otro lado, sino para el monte Horeb? Él conocía la historia, él sabía que en este lugar Dios le había hablado a sus ancestros, Dios le había hablado a su pueblo. Él sabía que en este lugar podía reunirse con Dios. Él sabía que en este lugar podía tener un acercamiento personal con Dios. Y llegó, dice, al monte y ahí se metió en una cueva. Y estando ahí vino una voz y le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo en este lugar? Y Elías tenía una respuesta, he sentido un vivo celo, le dijo, por la casa de Dios. Y el Señor le dijo, sal de tu cueva donde estás y ponte a la entrada. Y dice que empezó una vez más, el relato bíblico dice de que empezó una vez más aquel pueblo a estremecerse, así como se estremecía cuando Dios estaba hablando con Moisés. Aquel monte volvió a estremecerse, aquellas rocas volvieron a hendirse, volvieron a reventarse. ¿Por qué? Porque una vez más Dios había bajado en su presencia a ese lugar. Dice la Biblia que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y oyó nuevamente aquella voz que le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo acá? Y él le dijo, he sentido un vivo celo por la casa de Jehová, por Dios, le dijo, porque el pueblo se ha olvidado y de todos tus profetas han muerto y solo yo he quedado. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Levántate y regrésate, porque aún hay trabajo que hacer. Elías se levantó y cumplió la palabra de Dios, pero lo importante es que en ese lugar recuperó las fuerzas, recuperó ánimos, hubo nuevos brillos en la vida del profeta, porque se había encontrado con su hacedor, se había reunido con aquel que lo había llamado y había sido fortalecido por la presencia de Dios. Ahí precisamente en el monte Horeb. Ahora el monte Horeb tiene un significado especial para los israelitas, pero también tiene un especial significado simbólico para nosotros como la iglesia de Dios.
Vaya conmigo a primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15 y 16. Después que nuestro Dios había hablado con Elías, le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hermanos, aquel hombre ya no sentía el miedo que lo había llevado hasta ese lugar. Ya no sentía el temor, había sido fortalecido. El mismo Dios había hablado con él. Y el estar en la presencia de Dios había hecho que todos sus temores desaparecieran. Habían hecho que aquellas fuerzas y esperanzas perdidas volvieran a retomar dentro de él fuerzas nuevas. Eso es lo que hace cuando nosotros estamos delante de nuestro Dios. Él había querido retirarse, pero Dios le dijo: tú no te retiras todavía, porque aún hay trabajo que tú debes hacer. Hermanos, nosotros no podemos salirnos de las manos de Dios mientras los propósitos que Él ha destinado para nosotros no se cumplan. No hay forma en que usted pueda escapar. No hay forma en que usted le pueda renunciar a Dios. Si Dios le ha mandado, usted debe de obedecer y Dios le va a fortalecer. No importa el temor que tenga, no importa cuánto usted crea que es incompetente para hacer el trabajo. No importa que usted diga: yo no tengo fuerza. En Dios usted va a tener fuerza para hacer lo que Dios le ha mandado. Lo que necesitamos es estar ahí precisamente en la presencia de Dios. Por eso la pregunta: ¿en qué monte te escondes tú? El monte Sinaí o el monte Horeb, hermanos, está muy lejos de nosotros, para que en nuestro momento de adversidad, en nuestro momento de angustia, salgamos corriendo al monte. Elías lo tenía a camino de 40 días y 40 noches. A esa distancia estaba de él. Pero nosotros creo que lo tenemos un poco más lejos, ¿no? Para decir: nos vamos a ir a refugiar cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos amenazados, cuando necesitamos protección. Nos vamos a ir a refugiar hasta el monte Horeb. No, hermanos, está demasiado lejos para nosotros. Pero Dios ha provisto lugares similares al monte Horeb, a donde Él se puede reunir con su pueblo, allá donde su pueblo puede llegar delante de Dios y poner delante sus cargas y sus aflicciones y todas sus adversidades, y Dios escucha. Y no está a 40 días ni a 40 noches. Quizás está a unos pocos minutos. Quizás está a unos cuantos pasos aquellos que vivimos cerca de este lugar. Porque aunque usted no lo cree y aunque piense que este lugar solo son 4 paredes con puertas, este lugar es más que 4 paredes con puertas y ventanas. Este lugar es como el monte Horeb, a donde nosotros nos podemos refugiar con Dios. Este lugar es a donde usted y yo podemos tener un encuentro personal con nuestro Hacedor. Pero mire cómo estamos, vacíos. Muchas veces las personas están caminando están dentro de la iglesia, formando parte de las congregaciones, en espera de que Dios haga un milagro importante en sus vidas, y luego se retiran resentidos con Dios porque dicen: mi Dios me falló, porque no hizo el milagro. Hermano, Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Dios no falla, Él es perfecto, Él es fiel, Él es eterno y su fidelidad es para siempre. Dios no falla en sus promesas. Lo que sucede es que muchas veces nosotros hemos fallado la forma en que hemos creído que Dios va a obrar en nuestras vidas. Nosotros creemos que creemos que podemos hacer un trato con Dios simple como el que podemos hacer con un amigo, con una persona, con un pariente. Muchas veces creemos que hay forma de alcanzar un milagro muy diferente a lo que la Biblia ha establecido. Dios quiere en su pueblo hombres y mujeres entregados completamente a Él. Que la única razón por la que le seguimos no sea por alcanzar bienes, no sea por alcanzar cosas materiales, sino porque hemos reconocido que después de esta vida nuestra alma tiene una eternidad, y que esa eternidad podemos pasarla con Cristo o sin Cristo en el infierno. Él quiere que nosotros valoremos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.
Pero las personas que están en una iglesia y se van porque no reciben su milagro, nunca siguieron a Cristo por la salvación de sus vidas. Lo seguían por un milagro, lo seguían por un interés, lo seguían porque les habían dicho que ahí sus problemas se iban a solucionar. Y el problema más grande que Dios ya no solucionó es el problema de la eternidad. Es el problema más grande que Dios ya no solucionó. Es el problema de la eternidad. ¿Por qué? Porque en la sangre de Cristo encontramos perdón para nuestros pecados. Y ahí encontramos salvación y vida eterna para nosotros. Ese es el problema que de verdad nos debería de afligir. Ese es el problema que de verdad al hombre le debería de quitar el sueño. ¿Qué será después de muerto? En Cristo el problema lo tenemos resuelto, pero nadie quiere esa solución de Cristo. Busca solución para sus problemas, busca que Dios solucione todas las dificultades que tiene. Y cuando eso no se da, ¿sabe? Se van enfriando, se van alejando de las iglesias. Y cuando dice, hermano, quiere ir al culto, vaya a la iglesia. No, es que me siento resentido con Dios. Resiéntase con Dios cuando le quite la salvación. Pero la Biblia dice que Dios dio la salvación y no nos la va a quitar. En otras palabras, no hay una razón para que nosotros como humanos nos sintamos resentidos con Dios. Dios no nos ha fallado. Nosotros fallamos en la forma de creer, en la forma de acercarnos. ¿En dónde nos estamos refugiando en nuestras adversidades? Porque le aseguro que si este es un lugar de refugio, hay muchas personas que no lo saben. Porque si todas las personas hubiésemos entendido que la iglesia es igual que el monte Horeb, a donde nosotros podemos refugiarnos de nuestras adversidades, no hubieran este montón de sillas vacías. Porque no es porque no tengan problemas. Sí tienen problemas. Los amigos, los hermanos que en un tiempo se congregaron con nosotros y se han alejado, no es que no tengan problemas. Lo que pasa es que no se han dado cuenta que hay un lugar de refugio cerca de ellos. Se les terminó la paciencia. O les faltó sabiduría para saber esperar. Es necesario que reconozcamos y entendamos que este lugar no fue idea del pastor. Con todo respeto para mi pastor Manuel González. No estaba en la mente del pastor, estaba en la mente de Cristo. Estaba en la mente de Dios poner acá, en Sitio del Niño, un lugar a donde aquel pueblo sediento de Dios pudiera encontrar palabra, pudiera encontrar alimento, pudiera encontrar consuelo, pudiera encontrar ayuda para todos sus problemas. Hermano, yo esta mañana le digo, oiga este sermón y no solo lo comente, nunca se aleje de este lugar, nunca se aleje de los caminos de Dios, nunca se aleje de su iglesia. Aquí usted más de una vez ha recibido palabras de consuelo. Aquí más de una vez ha recibido bendición de parte de Dios. Aquí más de una vez usted vino con sus cargas y vino a derramar sus lágrimas, y esas lágrimas fueron vistas, oídas y escuchadas por parte de Dios. Y usted ha recibido respuesta en este lugar. Así es que no sé que no me he equivocado al comparar nuestra iglesia con el monte Horeb o con el monte Sinaí, porque así como Dios se manifestó en ese monte, también aquí la gloria de Dios se ha manifestado en sus vidas. Amén. También aquí Dios ha hablado a sus vidas, así como le habló a su pueblo en aquel monte. Este debe de ser nuestro lugar de refugio para nuestras adversidades, para nuestros problemas, para nuestras amenazas, para nuestras enfermedades. Hermano, aquí debemos de esperar que Dios se levante por nosotros. No va a ser en el tiempo que nosotros queremos, no va a ser cuando nosotros estemos más necesitados, va a ser en el tiempo justo y perfecto de nuestro Dios. Y si creemos, Dios nunca va a llegar tarde. Llegará tarde para usted, llegará tarde para su familia, llegará tarde para los que se burlan de usted porque ha puesto su confianza en Dios. Pero para Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el tiempo perfecto. Y aunque en el momento no entendemos, aunque en el momento no sentimos que Dios esté con nosotros, ahí está al lado nuestro para fortalecernos. Elías estaba triste, deprimido, amenazado. Y debajo de aquel enebro, él estaba esperando morirse. Las personas que han caminado durante mucho tiempo en el día sin agua y sin alimento y en la propia naturaleza humana, sabe de que al final del día ya no hay más ánimos. Y si, como diríamos, el combustible le alcanzó y se lo agotó, tampoco puede regresar porque no tiene fuerza ni para seguir
ni para regresar. Pero Dios quería que Elías llegara hasta ese lugar y le mandó un ángel y le mandó comida para fortalecerlo y que pudiera llegar hasta el lugar de refugio a donde se iba a encontrar con Dios. Hermano, usted nunca va a estar solo. Hermana, usted nunca va a estar solo. Por difícil que vea los problemas, Dios siempre va a enviar a alguien que le va a fortalecer para que usted pueda llegar hasta el lugar a donde se va a encontrar con Dios. ¿Cuánto necesitamos nosotros entender cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas? Acerquémonos a Dios con un propósito especial. Mire lo que le responde Elías a nuestro Señor allá en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, al cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, que no sea el problema porque usted se acerca a Dios, que no sea la dificultad, que no sea la enfermedad, que sea un sentimiento de agradecimiento a nuestro Señor Jesús por su misericordia, por su amor, por lo que ya nos ha dado y no por lo que queremos recibir. Que sea un sentimiento a Dios de agradecimiento por lo que ya recibimos hasta este día, lo que nos acerca delante de su presencia. La Biblia dice ahí en Mateo 6:23 que cuando nosotros comenzamos a buscar todas las cosas del reino, todas las cosas del reino y su justicia, esas otras cosas que nosotros tanto añoramos, por las cuales tanto nos afanamos, que esas cosas van a venir por añadidura. Y eso es lo que usted y yo debemos de entender. Dios nos habla a nuestras vidas, Dios nos habla a nuestros corazones, pero necesitamos entender la palabra que Dios nos está hablando. Porque si nosotros nos estamos acercando únicamente porque estamos necesitando un milagro, como alguien dice por acá, por emergencia, a lo mejor usted no va a recibir la asistencia de Dios que está necesitando. Porque Dios lo que quiere es que nosotros nos acerquemos, porque hemos reconocido que sin Él no somos nada. Dios quiere que nos acerquemos porque hemos reconocido que fuera de Él no somos nada y que no hay a dónde ir. Solo Él tiene palabras de vida eterna, y por eso nosotros debemos de seguir a nuestro Señor. Podemos renovar nuestra relación con Dios. A lo mejor usted estaba acá porque estaba urgentemente necesitando una intervención divina en su vida. A lo mejor esa es la razón por la que usted ha asistido a una iglesia. Cambiemos esa mentalidad. Ahora diga: Señor, hoy quiero estar en tu santuario porque he reconocido que no hay otro lugar mejor a donde yo pueda ir que en tu casa. Porque no hay otro lugar a donde yo mejor voy a encontrar bendición que estando en tu presencia. Porque no hay otro lugar a donde yo me voy a sentir refugiado que en la casa de Dios. Así como aquellos hombres de los que les he mencionado iban al monte a refugiarse y a encontrarse con Dios, así venga usted a este lugar a refugiarse y a encontrarse con Dios. Él tiene propósitos en nuestras vidas y Él es fiel. Él los va a cumplir. Lo creo porque yo lo he vivido. Dios sabe de dónde me sacó y en los caminos que andaba, y cuántas veces yo mismo decía morirme, y cuántas veces, sabe Dios, cuántas veces yo mismo atenté contra mi vida. Pero el Señor dijo: no, tú no te vas antes hasta que yo cumpla lo que he decidido para ti. Yo nunca pensé estar predicando delante de una congregación, pero en la mente de Cristo ya estaba ese plan, y se iba a cumplir conforme a su fidelidad y conforme a sus propósitos, no conforme a los míos. Así es que los propósitos que Dios tiene para su vida se van a cumplir, aunque usted crea que es imposible de que se cumplan, porque la fidelidad de Dios es eterna y para siempre. Le voy a pedir, hermano, que cierre sus ojos.